Hola mis queridos amigos y hermanos. Muchas vidas de los cristianos adventistas se encuentran desequilibradas o viven con miedo al futuro. Creen en Dios, pero se sienten desgarrados por dentro. Oyen sermones que sacuden su fe y sienten que se han estado engañando al sentirse feliz cuando le entregaron su vida a Cristo. Predicaciones relacionadas con el tiempo del fin los abruman, les mueven su cimiento y quedan sin esperanza. Existen 5 mitos en el adventismo que pueden ser la causa de tal desagradable experiencia. Son mitos en el adventismo, no la enseñanza oficial. Nos han enseñado estos predicadores que aparecen en la Biblia, lo que dicen y en el espíritu de profecía. Estos mitos son los que siguen y que veremos a lo largo de esta sencilla serie titulada 5 mitos en el adventismo. En resumen, son los siguientes. Número 1. Que los creyentes recibirán el sello de Dios únicamente al final de los tiempos. Número 2. Que hemos de ser cautos respecto a la seguridad de la salvación. Número 3. Que los creyentes vivos serán convocados a presentarse en el juicio pre-advenimiento y ser juzgados en cualquier momento. Número 4. Que después del cierre del tiempo de gracia, el Espíritu Santo se retiraría de la tierra, lo que significa que los creyentes no dispondrán de ninguna ayuda sobrenatural. Y número 5. Que los creyentes en Jesucristo estarán solos cuando las puertas de la misericordia se cierren, porque Cristo dejará de ser nuestro intercesor. En esta oportunidad vamos a mirar el primero, cuyo título es Los 2 sellos de Dios. El sello del Evangelio y el sello apocalíptico. La Biblia enseña que existen 2 sellos de Dios, no solo uno. Esto puede ser un descubrimiento sorprendente e inesperado para algunos. Es profundamente alentador, sin embargo, cuando leemos en 2 pasajes de la epístola a los Efesios sobre la reconfortante verdad respecto al primer sello de Dios, el sello del Evangelio. Siempre solemos escuchar sermones sobre el sellamiento en el tiempo del fin, sustentados únicamente en el libro de Apocalipsis. Comprender en qué consiste el sello del Evangelio nos ayudará a analizar nuestra identidad adventista y seguro que va a traer a nuestras vidas una nueva dimensión con nuevas percepciones y un compromiso renovado y una profunda alegría. Además, es importante indicar que los 2 sellos son diferentes y aunque también se dan en momentos diferentes, son completamente complementarios. Únicamente aquellos que han recibido el primer sello recibirán el segundo. Lo mismo sucede con el don del Espíritu Santo. Ya sabes, aquellos que han recibido la lluvia temprana recibirán la lluvia tardía. Recibimos el primer sello al iniciar nuestro andar espiritual con el Señor Jesucristo y el segundo viene al final de los tiempos, poco antes del cierre del tiempo de gracia. ¿Dónde encontramos evidencia bíblica de esos 2 sellos? Bueno, el primer texto bíblico que presenta el primer sello es el siguiente, que aparece en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este pasaje Pablo afirma claramente que en el momento en que entregamos nuestra vida a Jesús y creemos en Él, el Espíritu Santo nos sella en Cristo para el día de la redención. ¿No te parece, mi hermano, mi amigo, qué maravillosa, liberadora y reconfortante verdad? El Espíritu de Dios sella a los seguidores de Jesús con el sello de salvación, cuando creen por primera vez en Cristo. Esa es la razón por la que la llamamos el sello del Evangelio. Esta enseñanza bíblica
traerá sin duda alivio a los corazones atribulados, esos que buscan la seguridad y el gozo de la salvación. Por primera vez, quizás comprenderemos que no necesitamos esperar hasta el tiempo del fin para que Dios nos selle. Pues en el momento en que comencé a confiar en Cristo y le entregué mi vida, fui sellado por el Espíritu Santo, igual que a ti. Sin duda, esto puede ser una noticia increíble para algunos, y de hecho lo es. También se ha descubierto que Elena de White relaciona este sellamiento con la conversión. Ella dice en el libro El Hogar Cristiano, en la página 155 y 156, lo siguiente: ojalá que los jóvenes y los niños entregasen su corazón a Cristo. ¿Qué ejército se suscitaría para conquistar a otros y ponerlos de parte de la justicia? Un poquito más adelante dice: ¿no piensan muchos de ellos que el ministro debe asumir la carga y procurar que sus hijos se conviertan y que el sello de Dios sea puesto sobre ellos? La secuencia de ideas en el texto de Efesios es clara. Primero, escuchamos la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. Segundo, creemos en Jesucristo. Tercero, somos sellados por el Espíritu Santo. Por último, el Espíritu Santo nos es dado como primicia o garantía. Es decir, Él es nuestro resguardo y garante de nuestra salvación y redención. Así, el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia, la salvación. Él está garantizando nuestra redención para cuando seamos posesión de Dios en su totalidad al final de los tiempos. De ese modo, tendremos una relación cara a cara y perfecta con Dios. El don del Espíritu es como un anticipo de la herencia que tenemos en Dios. Este primer, entre comillas, depósito garantiza el pago completo en el futuro. Recibir el Espíritu Santo al momento de creer en Jesús es la cuota inicial de nuestra salvación, como también la promesa y la seguridad de que nuestra herencia y salvación futura está garantizada. La salvación no depende de nuestros logros, de nuestro desempeño o de nuestras acciones. Es una obra completa y única de Dios. La palabra griega arrabón significa promesa, garantía de lo que está por venir. Este término se usa también en 2 Corintios 1:22, donde se juntan las ideas de sellar y garantizar, y también en 2 Corintios 5:5, donde el Espíritu Santo nos es dado como depósito o garante. Por eso Pablo anima a los creyentes a no entristecer al Espíritu Santo con el que fuisteis sellado para el día de la redención en Efesios 4:30. Este es el segundo versículo que menciona el sello del Evangelio. Es significativo que la palabra griega aparezca solamente 2 veces en el Nuevo Testamento y justamente en los 2 versículos que hemos mencionado, Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Siempre en relación con el hecho de creer en Cristo. Presta mucha atención a la afirmación de Pablo en ambos textos, de que el sellamiento por el Espíritu Santo es un evento pasado para aquellos a quienes les escribía. El texto dice: fuisteis sellados. Los creyentes en Cristo han sido sellados por el Espíritu Santo para el futuro acontecimiento de redención total. Pablo exhorta a los cristianos a mantener un comportamiento ético apropiado, pues la obediencia fluye de una fe viva. El sellamiento es un don divino, es la respuesta divina a nuestro amor y entrega a Él. Nota que los creyentes de Éfeso ya tenían el Espíritu Santo y por esa razón no debían decepcionarlo y entristecerlo mediante acciones equivocadas o por el comportamiento descrito en ese pasaje.
Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y en el capítulo 5, versículo 3 dice: pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Los cristianos debemos ser imitadores de Cristo, caminar en su amor y seguir su ejemplo como hijos que se aman los unos a los otros, de acuerdo con Efesios 5, versículo 1 y 2. La frase paulina, no entristezcáis al Espíritu Santo, de Efesios 4:30, es una exhortación a no actuar como el pueblo de Israel de antaño. De hecho, la misma terminología aparece en Isaías 63:10. Pues cuando experimentamos el poder del Espíritu, debemos permitirle que cambie nuestro corazón a fin de cumplir la voluntad de Dios. Si hemos sido sellados por Él y somos su propiedad, ¿por qué llevar una vida contraria a Él y así arriesgar nuestro destino eterno? Un sello, queridos, en tiempos del Antiguo Testamento tenía varias funciones. Las tres principales eran: 1, como una señal o prueba de autenticidad; 2, como símbolo de propiedad; y 3, como una señal de aprobación, como cuando hoy en día nosotros firmamos un documento con el que estamos de acuerdo. Al sellarnos, Dios declara que le pertenecemos, que somos suyos, que Él aprueba y acepta nuestra pequeña fe para que podamos crecer en Él y que Él nos ayudará a vivir vidas auténticas de amor, fe y esperanza. Todos esos matices están presentes en el sellamiento de aquellos que creen en Él. Al igual que en el Antiguo Testamento, en la época de Pablo, el sellamiento era también una marca de propiedad, de pertenencia y de aprobación de un producto. Era como un autógrafo y daba un sentido de validez y autenticidad. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Y en 2 Corintios 5, versículo 5 dice: pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado el Espíritu como garantía. La posesión implícita por el sellamiento es la posesión de Dios de su pueblo, no nuestra posesión de la salvación. El vosotros de Efesios capítulo 1, versículos 13 y Efesios 2, versículo 11, hace referencia a los gentiles creyentes de Éfeso. Por medio de su unión con Cristo, los gentiles le pertenecían a Cristo y el Espíritu Santo había puesto su sello en ellos para confirmar dicha relación. Por lo tanto, aquí no hay incertidumbre de la salvación, ya que el Espíritu Santo es el garante de la redención. Al creer, somos sellados por el Espíritu para el día de la redención. Es significativo que el sellamiento por el Espíritu se mencione en ambas partes de la epístola a los Efesios. En la primera parte, que va desde el capítulo 1 al 3, es más teológica o doctrinal. Pablo presenta el indicativo del Evangelio, la raíz de nuestra salvación, y le recuerda a los cristianos su llamado y las riquezas de la gracia divina. La segunda parte, que comprende el capítulo 4 hasta el capítulo 6, muestra las consecuencias de la salvación, es decir, el imperativo del Evangelio y el comportamiento ético. Allí se exhorta a los seguidores de Cristo a vivir de una manera apropiada a su llamado, a mostrar por obediencia los frutos de su fe y a cómo alabar a Dios caminando fielmente con Cristo. Ahora bien, nadie puede sellarse a sí mismo. El sellamiento es una acción divina en nuestro beneficio, en la que no existe pero o quizás. No solo debemos casarnos con Jesús, sino que necesitamos permanecer felizmente casados con Él. Al permanecer en Cristo, tendremos la seguridad de la salvación mientras esperamos la segunda venida y el juicio final. Ahora el segundo sello.
El otro sello de Dios se describe en el libro de Apocalipsis. Este sello no está en contradicción con el primero, sino que es su complementario, así como la lluvia temprana se complementa con la lluvia tardía. Este sello funciona como el sello final en un documento completo. Su propósito no está enfocado en la salvación o redención, más bien tiene que ver con la protección. Este sello escatológico o apocalíptico, claramente mencionado en Apocalipsis, se describe en función de los fieles seguidores de Dios que lo recibirán al final de los tiempos para poder pasar por los eventos finales y así ser protegidos de las 7 últimas plagas. Apocalipsis 7, versículo 2, versículo 3 y Apocalipsis 9, versículo 4. Este sello divino está en oposición con la marca de la bestia. A la gente se le advierte firmemente que no reciba la marca de la bestia. En varios pasajes del Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 13, 16 y 17, Apocalipsis 14, 9 y 11, entre otros. Pues aquellos que la reciban no estarán listos para la segunda venida de Cristo y por lo tanto perecerán. Fíjate que en Ezequiel 9 es el trasfondo del simbolismo de Apocalipsis y demuestra claramente que solo aquellos que hayan sido sellados estarán protegidos de la destrucción inminente. Lo que sucedió antes de la caída de Jerusalén en el 587 y 586 a.C. es una manera de marcar a los fieles seguidores de Dios con el sello divino en el tiempo del fin. Observa en Ezequiel 9, versículos 3 al 6. En el libro de Apocalipsis, los que han sido sellados por Dios serán protegidos del derramamiento de la ira divina y así podrán permanecer en pie en aquel día. Apocalipsis 6, 17, Apocalipsis 7, 3. Las órdenes tanto en Ezequiel como en Apocalipsis son similares. Mientras que Ezequiel dice no toquéis a nadie que tenga la marca, en el capítulo 9, versículo 6, Juan registra la orden dada a los 4 ángeles, no hagáis daño, Apocalipsis 7, 3. Este sello protege al pueblo de Dios en el tiempo del derramamiento de las 7 postreras plagas, razón por la cual se coloca en la frente de los verdaderos creyentes. Este sello apocalíptico confirma quiénes son los hijos fieles de Dios en el tiempo del fin. No es casualidad que en el clima de los mensajes de los 3 ángeles, el Espíritu de Dios diga de ellos que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14, 13. Estos fieles son la herencia de Dios, descansando en el Señor hasta el día de redención. La salvación nunca es un esfuerzo antropocéntrico, sino teocéntrico, concentrado en Dios. No podemos tomarla por nuestras propias fuerzas y retenerla. Nos llega como un regalo preparado por Dios que solo podemos aceptar o rechazar. Dios nos posee. Nosotros le pertenecemos a Él. Hay que permanecer en Cristo. Y este es el tema central de Pablo. Cristo es el garante de nuestro sellamiento, pues Él recibió el sello de aprobación de su obra de salvación cuando vivió en la tierra. Trabajad, dijo Él, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan capítulo 6, versículo 27. Al respecto, Ranko Stefanovic, teólogo de nuestra iglesia, comenta adecuadamente: a todas las clases de la sociedad humana se les ordena recibir la marca de la bestia. Recibir la marca de la bestia significa pertenecer a la bestia y adorarla. La marca de la bestia es, por lo tanto, una antítesis del sello de Dios. El sello identifica a los que pertenecen a Dios y la marca de la bestia identifica a los que pertenecen y adoran a la bestia. Mientras que el sellamiento señala la obra del Espíritu Santo en el corazón de los seres humanos, la marca de la bestia falsifica la obra del Espíritu Santo. En síntesis, al comparar los 2 sellos de Dios se puede concluir lo siguiente. El primero puede ser llamado el sello del Evangelio y el segundo el sello apocalíptico.
El primero es el sello de salvación, el segundo es el sello de protección. Cada uno es irreemplazable y no pueden ser intercambiados. El sellamiento es hecho por el Espíritu Santo. El primero es de aceptación y el segundo de ratificación final. El primer sello es declarativo y el segundo es confirmativo. Este segundo sello confirma la fidelidad del creyente al seguir al Cordero y el liderazgo de Dios en su vida, cumpliendo la voluntad divina, guardando sus mandamientos y viviendo de acuerdo con su palabra revelada. Los creyentes somos sellados por el Espíritu al momento de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero según el libro de Apocalipsis, hemos de continuar caminando con Jesús para recibir el sello escatológico de Dios al final de los tiempos y ser capaces de pasar por la crisis final y presentarnos ante el Hijo del Hombre. Aunque el sello del Evangelio puede ser quebrado por la rebelión y la falta de arrepentimiento, el sello de Apocalipsis es permanente. Amén. Que Dios te bendiga.